El aire en el gran salón océano era una mezcla densa de sal, perfume caro y las notas cristalinas de un piano que alguien tocaba en un rincón. Afuera, la noche caribeña era un lienzo de tinta negra salpicado de estrellas. Pero adentro, bajo el resplandor dorado de los candelabros, todo era una ilusión de calidez y alegría familiar. Era la tercera noche de nuestro crucero, el regalo de cumpleaños número 72 que me habían hecho mi hijo, Ramiro, y mi nuera, Valeria. Sentada entre ellos, me sentía como una pieza de museo cuidadosamente colocada en una exhibición. Ramiro, a mi derecha, reía de algo que decía Valeria, con esa risa fácil y sonora que no le había oído en casi 4 años. Valeria, a mi izquierda, lucía impecable como siempre, con un vestido de seda color esmeralda que hacía juego con sus ojos calculadores. Acababa de levantar una delicada tetera de porcelana. «Un té especial para ti», suegrita dijo, su voz tan suave como el vapor que se elevaba de la taza, lavanda y manzanilla, «para que duermas como un ángel». Sonreí, un gesto ensayado que mis músculos faciales recordaban por pura costumbre. La palabra ángel sonó extraña en sus labios. Mientras ella servía el líquido pálido y fragante, mis ojos se desviaron por un instante. Fue entonces cuando la vi. Una joven mesera, no tendría más de 22 años, con una placa en el pecho que decía Clara. Pasó junto a nuestra mesa con una bandeja cargada y, con un movimiento casi imperceptible, tropezó. Un tenedor cayó al suelo con un tintineo metálico. «Oh, qué torpe soy». «Mis disculpas», murmuró, agachándose rápidamente. Su movimiento fue fluido, practicado. Nadie le prestó atención, excepto yo. Mi mano izquierda descansaba en mi regazo, sobre la servilleta de lino. Cuando Clara se agachó, su mano rozó la mía bajo el mantel. Sentí el contacto fugaz de sus dedos y algo más, un pequeño bulto de papel presionado contra mi palma. Se incorporó con el tenedor en la mano, me dirigió una mirada intensa, casi desesperada, y se alejó sin decir una palabra más. Mi corazón dio un vuelco violento. Un solo latido, tan fuerte que temí que Ramiro pudiera oírlo. Mantuve la sonrisa fija en mi rostro, una máscara que se sentía cada vez más frágil. Mis dedos, temblando ligeramente, se cerraron sobre el trozo de papel. Era una servilleta, arrugada y compacta. Debajo de la mesa, fuera de la vista de los 2 depredadores que me flanqueaban, la abrí con un cuidado infinito. La caligrafía era rápida, casi un garabato tembloroso hecho con un bolígrafo azul. Solo 2 frases, 12 palabras que detuvieron el tiempo. «Llame al 911. Hay veneno en su té». El calor de la taza que Valeria acababa de colocar frente a mí se sintió de repente como un bloque de hielo en mis manos. El murmullo del restaurante, el tintineo de los cubiertos, la melodía del piano, todo se desvaneció hasta convertirse en un zumbido sordo en mis oídos. Solo podía oír el latido de mi propio corazón, un tambor desbocado en el silencio de mi pánico. Veneno, la palabra resonó en mi mente, absurda y monstruosa. Miré el té, olía a flores y a traición. Levanté la vista y observé a mi hijo. Estaba sonriendo, contándole a Valeria una anécdota de su nuevo trabajo, un negocio de software del que yo no entendía nada. Su rostro era el mismo que yo había besado miles de noches, el que había cuidado durante fiebres y pesadillas. Pero ahora, bajo la luz dorada, veía algo más. Veía las pequeñas líneas de tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su sonrisa no llegaba a iluminarlos del todo. Y Valeria. Ella me observaba por el rabillo del ojo, con una expectación depredadora apenas disimulada. No grité, no me desmayé. Durante 30 años como maestra de literatura, había enseñado a mis alumnos a encontrar el significado oculto, a leer entre líneas. Ahora, la vida me exigía aplicar esa lección de la forma más brutal. Levanté la taza con una mano que luchaba por no temblar. «Huele delicioso, querida», dije, mi voz sonando extrañamente calmada, lejana, como si perteneciera a otra persona. Acerqué la taza a mis labios, sentí el calor del vapor en mi piel e incliné el borde. Pero no bebí. Fue un movimiento sutil,
una actuación para una audiencia de 2. Dejé la taza en el platillo con un suave chasquido. Está un poco caliente. La dejaré enfriarme en ti. Valeria asintió, su sonrisa nunca vaciló, pero vi un destello de impaciencia en sus ojos. En ese instante supe que la nota no era una broma. Supe que la esperanza que había albergado durante las últimas semanas, la tonta y desesperada esperanza de una madre, era una mentira. Estaba sentada en una mesa con las 2 personas que más deberían amarme en el mundo, y estaban tratando de matarme. El juego, su juego, había sido revelado, y el mío acababa de comenzar. Hace apenas un mes, el veneno en mi vida era de otro tipo, uno más lento, más sutil, llamado soledad. Mis días transcurrían al ritmo tranquilo de mi pequeña librería, el refugio de las palabras, un lugar impregnado del aroma a papel viejo y café recién hecho. Por las mañanas, ordenaba los estantes. Por las tardes, me sentaba en mi sillón de orejas desgastado a leer, esperando a los pocos clientes fieles que aún preferían el tacto de un libro a la frialdad de una pantalla. Era una vida pacífica, pero silenciosa, demasiado silenciosa. El sobre apareció una mañana de martes, deslizado bajo la puerta principal. No tenía sello ni remitente, solo mi nombre, Amalia, escrito en una etiqueta impresa. Mi corazón, un músculo perezoso y poco acostumbrado a las sorpresas, latió con un poco más de fuerza. Dentro no había una carta, sino un folleto satinado de una línea de cruceros de lujo y un boleto a mi nombre. Un camarote con balcón, 7 noches por el Caribe. Y debajo, una nota, también impresa, sin el calor de la escritura a mano: «Feliz cumpleaños, mamá, te queremos, Ramiro y Valeria». 4 años. Habían pasado 4 años desde la última vez que había oído la voz de mi hijo por teléfono. 4 navidades sin una visita, 4 cumpleaños sin una felicitación. Nuestra última conversación había sido tensa, llena de reproches velados sobre dinero y mi negativa a vender la casa que mi esposo, Ricardo, y yo habíamos construido con nuestras propias manos. Después de eso, silencio. Un silencio que se había instalado en mi casa como un polvo fino y persistente. Sostuve el boleto en mi mano, un trozo de papel brillante que se sentía como una rama de olivo o una trampa. Me senté en la mesa de mi cocina durante horas, mirando el boleto mientras el café se enfriaba en la taza. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? Esa tarde llamé a mi mejor amiga, Beatriz. Su voz, siempre práctica y sin adornos, fue como un ancla en mi mar de confusión. «Amalia, por favor», me dijo después de que le conté todo. «Ten cuidado. La gente no cambia de la noche a la mañana. Esa Valeria es un alacrán vestido de seda. Nadie que te ignora por años de repente te regala el paraíso sin querer algo a cambio». «Pero es mi hijo», Bea, repliqué, aunque mi propia voz sonaba débil, anhelante. «Quizá se ha dado cuenta. Quizá me echa de menos». «¿O echa de menos tu cuenta bancaria?», contestó ella tajante. Colgué el teléfono sintiéndome reprendida, pero la semilla de la esperanza, una vez plantada en el corazón de una madre, es una hierba terriblemente resistente. Quería creerle a mi hijo. Necesitaba creerle. La soledad era un veneno, y ese boleto parecía el antídoto. Así que hice las maletas. Metí en la maleta vestidos de verano, mi libro favorito y una cantidad ridícula de esperanza. El día del embarque, el puerto de Veracruz bullía de actividad. Vi a Ramiro y Valeria esperándome junto a la pasarela. Ramiro había ganado algo de peso y tenía el cabello más corto. Valeria estaba como siempre perfecta, con unas gafas de sol tan grandes que ocultaban la mitad de su rostro. «¡Mamá!», exclamó Ramiro, abriéndome los brazos. El abrazo fue extraño, un poco rígido, como si estuviera abrazando a un recuerdo. Valeria me dio 2 besos al aire, uno a cada lado de mi mejilla, su perfume caro invadiéndome. «Estás estupenda», Amalia dijo, aunque sus ojos, detrás de las gafas, me escanearon de arriba a abajo, como si evaluaran una propiedad. Me guiaron hasta el camarote. Era espacioso y luminoso, con un pequeño balcón que daba directamente al mar. Y entonces vi el detalle que casi me hizo llorar de gratitud. Sobre la mesita de noche,
En un marco de plata, había una foto mía y de Ramiro de cuando él tenía 10 años, tomada en la feria del pueblo. Él me abrazaba, con una sonrisa desdentada y los ojos llenos de una adoración incondicional. La encontramos mientras ordenábamos el desván, dijo Valeria con dulzura. Pensamos que te gustaría tenerla aquí. En ese momento, borré la advertencia de Beatriz de mi mente. Esto no podía ser una trampa, era un gesto de amor, un puente tendido sobre años de silencio. Me sentí estúpida por haber dudado. Me entregué a la ilusión. Dejé que la calidez del momento me envolviera como una manta suave. No sabía que esa manta estaba tejida con las hebras más crueles de la mentira. La foto no era un recuerdo, era parte del decorado. Y yo no era la invitada de honor. Era la protagonista de una tragedia que aún no sabía que estaba viviendo. De vuelta en el presente, en la soledad helada de mi camarote, la nota de Clara yacía sobre la colcha como una sentencia. La puerta estaba cerrada con el pestillo, una barrera inútil contra el mal que ya se había instalado dentro de mí. Mis manos temblaban sin control. Instintivamente, mi mano derecha buscó la izquierda, mis dedos rozando la piel desnuda donde, durante 45 años, había llevado el anillo de bodas de Ricardo. Estaba vacío. El vacío de ese dedo me dolía más que cualquier veneno. Mi mente, un mecanismo de defensa cruel, me arrastró 7 años atrás, a un día gris y lluvioso de noviembre. La librería apenas había tenido clientes, y yo estaba sentada en mi oficina, tratando de cuadrar las cuentas, que nunca eran suficientes. Entonces, Ramiro había entrado, sin llamar, empapado por la lluvia y con la desesperación grabada en el rostro. Su primer negocio, una empresa de importación de tecnología que siempre me había sonado a humo, se había hundido. Le debía dinero a gente peligrosa, dijo. Le habían amenazado. Lloró. Mi hijo, un hombre de casi 30 años, lloró como el niño que se había caído de la bicicleta y se había raspado las rodillas. Y yo, como siempre, sentí el impulso irrefrenable de curar sus heridas. No tengo ahorros, Ramiro le dije. Mi voz quebrada, lo sabes. Todo lo que tenía lo invertí en tus estudios, en la entrada de vuestra casa. Lo sé, mamá, lo sé, sollozó, agarrando mi mano. Pero tiene que haber algo. Cualquier cosa, me van a destrozar. Mis ojos se posaron en mi mano izquierda, en el anillo de oro liso que Ricardo me había puesto en el dedo el día de nuestra boda. Era lo único de valor que me quedaba, no por el metal, sino por el peso de los recuerdos que contenía. Ricardo había muerto hacía 5 años, y ese anillo era mi conexión tangible con él, el último trozo de él que aún tocaba mi piel. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, sintiendo el frío del oro en mi dedo, escuchando los ecos de la risa de Ricardo en el silencio de la casa. Al día siguiente, caminé hasta la única casa de empeños del pueblo, un lugar lúgubre que olía a polvo y a vidas rotas. El hombre detrás del mostrador, un tipo con ojos pequeños y avaros, pesó el anillo en una balanza. Es oro de buena calidad, dijo, sin mirarme a la cara. Te daré esto. Me empujó un fajo de billetes. No era ni la mitad de lo que Ramiro necesitaba, pero era un comienzo. Sentí una náusea física cuando deslicé el anillo de mi dedo. La piel debajo estaba pálida y arrugada, marcada por décadas de lealtad. Salí de la tienda sintiéndome desnuda, amputada. Cuando le di el dinero a Ramiro, sus ojos se iluminaron con un alivio egoísta. Vio los billetes, no el sacrificio que representaban. Mamá, me has salvado la vida, dijo, abrazándome con fuerza. Te juro por lo que más quieras, que en cuanto me recupere te compraré un anillo 10 veces más bonito. Valeria estaba a su lado, observando la escena con una impaciencia apenas contenida. No dijo gracias. Solo me miró la mano desnuda y una sonrisa fugaz, casi imperceptible, curvó sus labios. En ese momento, no lo entendí. Ahora, en la opulencia de este camarote de lujo, lo veía con una claridad aterradora. Ella no había visto el alivio de su marido, había visto una debilidad en mí. Había visto a una madre dispuesta a arrancarse un pedazo de su alma por su hijo, y había tomado nota. El crucero, la decoración cuidada, los tés especiales,
Todo estaba apagado con mi dolor, con el fantasma de mi anillo. Estaban usando mi amor, mi sacrificio, como el capital inicial para su plan más monstruoso. El recuerdo me quemaba por dentro, un ácido que subía por mi garganta. Ya no sentía solo miedo, sentía una rabia profunda, una ira que nacía de las cenizas de un amor traicionado. Se habían llevado el anillo de Ricardo. No iba a permitir que se llevaran también la vida que él y yo habíamos construido junto. Apoyé la cabeza en la fría ventana del camarote, mirando la inmensidad oscura del océano, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola, me sentía en guerra. La rabia, como un fuego recién encendido, necesitaba más leña. Mi mente, despojada ya de toda ilusión, se convirtió en un archivo implacable, buscando y desempolvando cada pequeño agravio, cada herida disimulada, que había decidido ignorar por el bien de una paz familiar que nunca fue real. Y entonces, como un libro que cae de un estante en mitad de la noche, otro recuerdo se presentó con una claridad dolorosa. Fue hace 2 años, en una de las últimas visitas que se dignaron a hacerme. No era una fecha especial, simplemente aparecieron un domingo por la tarde, sin avisar, interrumpiendo mi lectura en el sillón de orejas. Valeria entró en la librería, paseando la vista por los estantes abarrotados, con una expresión que mezclaba la condescendencia y el disgusto. «Este lugar tiene su encanto, supongo», dijo, pasando un dedo por el lomo de un viejo ejemplar de Cervantes y mirándolo luego con asco, como si el polvo de la literatura fuera contagioso. «Un poco nostálgico». Ramiro, como siempre, la seguía 2 pasos por detrás, asintiendo a sus palabras como un autómata. Yo me limité a sonreír, acostumbrada a su falta de aprecio por el mundo que yo había construido. El refugio de las palabras no era solo un negocio para mí, era el legado de Ricardo, un santuario donde las historias vivían y respiraban. Para Valeria, era solo un montón de papel viejo que ocupaba un valioso espacio inmobiliario en el centro del pueblo. Después de la inspección, nos sentamos en la pequeña trastienda, donde siempre tenía café preparado. Fue entonces cuando Valeria sacó de su bolso de diseño una carpeta de cuero brillante. «Amalia, hemos estado pensando mucho en ti», comenzó, su tono de voz ahora meloso, como el de una enfermera a punto de darte una mala noticia. «Sabemos lo mucho que trabajas, lo sola que estás aquí, nos preocupas». De la carpeta extrajo una serie de folletos satinados. Los desplegó sobre la mesa como si fueran cartas de un tarot macabro. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes jugando al golf, pintando acuarelas y brindando con copas de vino en jardines perfectamente cuidados. Villas doradas, el ocaso feliz, armonía senior living. Eran folletos de residencias de lujo para la tercera edad. «Mira esta», suegrita dijo, señalando una foto de una mujer con el pelo teñido de un rubio imposible. «Tiene piscina climatizada y clases de yoga. Podrías hacer amigas, tener actividades, dejarías de preocuparte por este lugar polvoriento y empezarías a disfrutar de la vida de verdad». Cada palabra era una puñalada envuelta en seda. Lugar polvoriento. Disfrutar de la vida de verdad. La implicación era cristalina. Mi vida, mi librería, mi independencia, no eran reales, no eran válidas. Eran un estorbo. Miré a Ramiro, buscando en su rostro una pizca de lealtad, una señal de que él no estaba de acuerdo con aquella crueldad sutil. Pero él solo miraba los folletos, asintiendo. «Tiene razón, mamá, estarías más cuidada, y nosotros estaríamos más tranquilos sabiendo que estás bien atendida. Además», aquí bajó la voz, como si fuera a compartir un secreto, «el local de la librería tiene un valor increíble. Con lo que saques de la venta y de la casa, podrías vivir como una reina en uno de estos sitios, y nosotros podríamos ayudarte a gestionar todo eso». Gestionar. Esa era la palabra clave. Gestionar mi dinero, mi vida, mi final. Querían encerrarme en una jaula de oro para poder saquear mi nido. Recogí los folletos con una calma que no sentía. «Es muy considerado por vuestra parte», dije, mi voz firme, «pero mi vida está aquí, entre mis libros, y no está en venta».
La sonrisa de Valeria se tensó por una fracción de segundo. Fue un cambio minúsculo, pero lo vi. Vi la frustración, la ira bajo la máscara de preocupación. Habían subestimado mi amor por mi independencia. Habían pensado que sería fácil convencerme de que me apartara, de que me desvaneciera voluntariamente de mi propia vida. Ahora, en este camarote que era a la vez una jaula de lujo y una escena del crimen, entendía que aquel episodio no había sido una sugerencia bien intencionada. Había sido el plan A, y cuando el plan A, la persuasión, había fallado, habían pasado al plan B, un plan mucho más oscuro y definitivo, servido en una taza de té. La memoria de esos folletos brillantes, con sus promesas de una felicidad falsa, me llenó de una determinación gélida. Querían que mi ocaso fuera feliz. Iba a asegurarme de que el suyo fuera cualquier cosa menos eso. La mañana siguiente me desperté antes del amanecer. No había dormido, solo había permanecido en un estado de duerme-vela febril, con la mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Cada sonido del barco, el crujido de los mamparos, el murmullo lejano de los motores me parecía una amenaza. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de lucidez cortante. Tenía que sobrevivir, y para eso tenía que empezar a pensar como ellos. Tenía que convertirme en una actriz. Me levanté y me vestí con un cuidado metódico. Un vestido azul claro, un pañuelo de seda al cuello, un toque de color en los labios. La apariencia de normalidad era mi mejor arma. Cuando llamaron a la puerta para el desayuno, mi corazón saltó, pero mi voz fue serena. Adelante. Era Valeria, radiante con un conjunto de lino blanco, empujando un carrito de servicio. «Buenos días, dormilona», canturrió. «Como no bajabas, te hemos traído el desayuno a la cama. Ramiro pensó que quizás estabas cansada». La bandeja estaba llena de fruta fresca, panecillos calientes y un pequeño tazón de yogur, y en el centro una taza humeante. «Te he preparado tu té de menta favorito», dijo, dejándolo en mi mesita de noche. «Para el estrés del viaje». Sonreí. «Qué amable eres, Valeria. Gracias». Esperó observándome, esperando que bebiera. Era una prueba. Cogí la taza, sentí su calor familiar. El aroma a menta era fuerte, pero debajo de él, ahora que estaba alerta, percibí algo más. Un matiz metálico, casi imperceptible, como el olor de una moneda vieja. El mismo matiz que había notado vagamente en los días anteriores y que había atribuido a mi imaginación. Era el olor del veneno. Con la taza a medio camino de mis labios, fingí un repentino mareo. «Uy, creo que me he levantado demasiado rápido», dije, dejando la taza bruscamente y llevándome una mano a la frente. ¡Qué cabeza la mía! La decepción en el rostro de Valeria fue un destello, tan rápido como el batir de alas de un colibrí. Pero lo vi. «¿Estás bien, Amalia?», preguntó, su preocupación sonando un poco demasiado aguda. «Sí, solo un momento. Quizá debería tomar primero mi pastilla de la tensión. Con un vaso de agua, mejor. El té lo tomaré luego, cuando se enfríe». Fue una excusa brillante, si me permito decirlo. Mencioné la pastilla de la tensión a propósito, un pequeño anzuelo para ver si picaba. Y lo hizo. «Claro, dijo, su sonrisa volviendo a su sitio. «¿Sigues tomando la azul pequeñita, la que te recetó el doctor Morales?». Asentí, observándola con atención. Sacó su teléfono y, mientras fingía mirar la hora, sus pulgares teclearon rápidamente. Estaba comprobando algo, quizá interacciones medicamentosas, o quizá estaba informando a su cómplice de que la dosis de la mañana aún no había sido administrada. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. Me acerqué a la taza de té. La miré como si fuera una serpiente enroscada. Con mucho cuidado, la llevé al baño y vertí el contenido en el inodoro. Vi cómo el líquido se arremolinaba y desaparecía, llevándose consigo la muerte que me habían preparado para el desayuno. Lavé la taza una y otra vez, hasta que mis manos olieron a jabón y no a menta. Ese día, empecé a conectar los puntos. El sabor ligeramente amargo del zumo de naranja del primer día, la limonada extrañamente dulce que Ramiro me había ofrecido en la cubierta,
mi repentino cansancio, la niebla mental que me hacía olvidar palabras sencillas, el temblor en mi mano derecha al intentar firmar una postal. No eran los achaques de la edad, eran los síntomas de un envenenamiento lento y progresivo. Habían estado drogándome desde el momento en que pisé el barco. La revelación no me hizo sentir más débil, sino más fuerte. Ya no era una víctima confundida, era una superviviente que acababa de descubrir el arma del enemigo. Evité el almuerzo formal con la excusa de una jaqueca. Sabía que no podía arriesgarme a otra comida, a otra bebida preparada por ellos. Necesitaba un lugar seguro, un espacio donde pudiera pensar sin sentir sus ojos clavados en mi nuca. Elegí el Café Brisa, una cafetería más pequeña y menos concurrida en una de las cubiertas inferiores, donde los pasajeros podían servirse su propio café y pastas. Me senté en una mesa en el rincón más alejado, de espaldas a la pared, dándome una visión clara de la entrada. Me serví un café negro, yo misma, de una jarra comunal. Era la primera bebida en días en la que podía confiar. Sostenía la taza caliente con ambas manos, tratando de infundir algo de calor a mis dedos helados, cuando la vi entrar. Era Clara, la mesera de la noche anterior. Ya no llevaba su uniforme, sino unos vaqueros y una camiseta sencilla. Llevaba el pelo recogido en una coleta y parecía aún más joven sin el maquillaje del trabajo. Sus ojos recorrieron la cafetería, buscándome. Cuando me encontró, vi una oleada de alivio en su rostro. Se acercó a mi mesa, no directamente, sino de una manera casual, fingiendo mirar la selección de pasteles. Luego, se sentó en la silla de enfrente, sin pedir permiso, como si fuera lo más natural del mundo. Gracias a Dios que está bien, susurró, su voz baja y urgente. No me miraba a mí, sino a la taza de café que tenía delante. No la vi en el desayuno y temí lo peor. Gracias a ti, estoy bien, respondí, mi propia voz apenas un murmullo. Me salvaste la vida, Clara. ¿Por qué? Finalmente, me miró. Sus ojos eran oscuros y serios, llenos de una inteligencia y una preocupación que me conmovieron profundamente. Estudio farmacología en la universidad. Este es mi trabajo de verano, explicó rápidamente. Reconocí a su nuera. La había visto un par de veces antes, siempre pidiendo los mismos tés de hierbas para usted. Al principio no le di importancia, pero la segunda noche la vi de reojo. Estaba en la estación de servicio y creyó que nadie la veía. Sacó un frasquito marrón del bolso y echó unas gotas en la tetera que era para su mesa. Hizo una pausa, tragando saliva. Pensé que podría ser algún tipo de edulcorante o una esencia, pero su expresión era furtiva. Anoche la volví a ver y después, durante la cena, la observé a usted. Estaba pálida, sus manos temblaban un poco. No parecía usted misma. Junté las piezas y sentí náuseas. No podía irme a dormir sin hacer algo. Si me equivocaba, solo haría el ridículo. Pero si tenía razón, tenías razón, afirmé, mi voz firme. ¿Sabes qué podría ser?, asintió, sacando un pequeño trozo de papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo deslizó sobre la mesa. No estoy segura, pero por los síntomas que podría causar en una persona de su edad, una fatiga extrema, confusión, arritmias, sospecho de esto. Desdoblé el papel. En él, una sola palabra, digoxina. Es un medicamento para el corazón, continuó Clara, casi sin aliento, muy potente. En dosis controladas, salva vidas. En sobredosis, o administrado a alguien que no lo necesita, puede causar un fallo cardíaco que parece completamente natural. Es muy difícil de detectar en una autopsia si no se busca específicamente. Señora, su voz se quebró un poco. Creo que están intentando que parezca que usted muere por causas naturales en este viaje. La palabra autopsia flotó en el aire entre nosotras, fría y obscena. Todo encajaba. El aislamiento del crucero, la insistencia en que yo era frágil y estaba enferma. El plan era perfecto. La abuela Amalia, con sus conocidos problemas de tensión, sufre un fatal ataque al corazón durante unas idílicas vacaciones familiares. Qué trágico, qué conveniente. Necesita ir a un hospital.
Necesita un análisis de sangre en cuanto desembarquemos, insistió Clara. Lo haré, le aseguré, pero antes necesito pruebas, pruebas que no puedan negar. Clara me miró, y en sus ojos vi nacer una resolución que igualaba a la mía. Yo la ayudaré, dijo, su miedo inicial transformándose en una determinación feroz. No dejaré que se salgan con la suya. En esa pequeña y anónima cafetería, en medio del océano, una alianza improbable se había forjado. Una anciana y una joven estudiante, unidas contra un mal que ninguna de las dos podía combatir sola. Por primera vez desde que había leído aquella nota, ya no me sentía completamente sola en mi guerra. Tenía una aliada, y eso lo cambiaba todo. Armada con el conocimiento y una aliada, volví a mi camarote sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. La niebla del miedo empezaba a disiparse, reemplazada por la claridad gélida de un plan que comenzaba a formarse en mi mente. Mi papel, a partir de ahora, era el de la anciana frágil y confundida que ellos querían que fuera. Tenía que darles la confianza para que cometieran más errores. No tuve que esperar mucho. A media tarde llamaron a la puerta. Era Ramiro, solo. Su rostro estaba compuesto en una máscara de preocupación filial. «Mamá, Valeria me dijo que te sentiste mareada esta mañana. ¿Estás mejor?», preguntó, entrando y sentándose en el borde de la butaca sin que le invitara. «Un poco, hijo. Será la edad, supongo. Estos viajes ya no son para mí», respondí, dejando caer los hombros y suspirando con cansancio. «Eso es justo de lo que quería hablarte», dijo, inclinándose hacia mí, su voz ahora un susurro confidencial y conspirador. «Mamá, Valeria y yo te queremos más que a nada en el mundo. Y nos parte el corazón verte así, tan sola, luchando con la librería». La palabra luchando me irritó. Mi librería no era una lucha, era mi vida. Pero me tragué la réplica y mantuve mi expresión de dócil fatiga. «Hemos estado investigando», continuó. «Hay unas residencias maravillosas cerca de nuestra casa, con médicos disponibles las 24 horas, actividades, gente de tu edad, un lugar donde podrías descansar de verdad, sin preocupaciones». Me miró, esperando una respuesta. Sus ojos, que de niño habían brillado con sinceridad, ahora eran opacos, ensayados. Estaba recitando un guión. «No lo sé, Ramiro. La librería, la casa, son toda mi vida», musité, fingiendo una vulnerabilidad que ya no sentía. «Lo sabemos, mamá, y por eso queremos ayudarte a gestionarlo todo», dijo, usando de nuevo esa palabra, gestionar. «Nos encargaríamos de la venta, de invertir el dinero para asegurar tu futuro. No tendrías que preocuparte por nada, solo por ser feliz». La ironía era tan espesa que casi podía tocarla. Querían despojarme de todo lo que era mío para asegurar mi futuro, un futuro que ellos mismos estaban tratando de acortar día a día. Más tarde, apareció Valeria. Entró con una sonrisa radiante y una bolsa de una de las boutiques de lujo del barco. «Te he traído un regalo», exclamó, sacando un chal de seda azul pálido, increíblemente suave, «para que no cojas frío en las noches de cubierta». Me lo colocó sobre los hombros con un gesto excesivamente tierno, como si estuviera arropando a una niña. Mientras lo hacía, su otra mano sacó una carpeta de su bolso. La dejó sobre la mesa de centro con una estudiada indiferencia. «Ah, casi lo olvido. Ramiro me pidió que te trajera esto», dijo, como si fuera una ocurrencia de última hora. «No es nada importante, de verdad. Solo unos borradores que preparó nuestro abogado. Papeles rutinarios sobre la planificación del patrimonio, para que, si algún día pasa algo, todo sea más fácil para ti, para que no tengas que estresarte con el papeleo. Más fácil para ti». Su capacidad para retorcer la verdad era casi admirable. «Échales un vistazo cuando tengas un rato tranquilo», añadió, dándome una palmadita en la mano. «Sin ninguna prisa, es solo para que te vayas haciendo una idea». Se fue, dejándome sola con el chal de seda y la carpeta que contenía mi sentencia de expropiación. El chal se sentía frío sobre mi piel. La carpeta parecía pesar 1 tonelada. La abrí. Dentro, pulcramente ordenados, había documentos de poder notarial general, formularios de cesión de propiedades y autorizaciones para acceder a mis cuentas bancarias.
Todo listo, solo a falta de mi firma. Habían acelerado su plan. Mi supuesta fragilidad, mi mareo de la mañana, los había envalentonado. Creyeron que estaba debilitada, que era el momento perfecto para dar el golpe de gracia administrativo antes de que el veneno hiciera su trabajo final. No se daban cuenta de que cada movimiento que hacían, cada palabra amable y cada gesto calculado, solo me estaban dando más pruebas, más razones, más fuerza. Dejé la carpeta sobre la mesa, a la vista, que pensaran que la estaba considerando, que se sintieran seguros en su red de mentiras. Mientras, en la mía, la red de la verdad, yo estaba a punto de atraparlos. Esa noche, cuando la quietud se instaló en el barco, me convertí en cronista. Saqué de mi bolso de mano un pequeño cuaderno de cuero que siempre llevaba conmigo, el lugar donde apuntaba citas de libros, ideas para la librería o simplemente pensamientos pasajeros. Ahora, se transformaría en algo mucho más siniestro, el diario de mi propio intento de asesinato. Cerré la puerta del camarote con el pestillo y corrí las gruesas cortinas. Me senté en el pequeño escritorio, bajo la luz íntima de la lámpara de lectura, y abrí el cuaderno en una página en blanco. El miedo no se había ido, pero ahora tenía un compañero. Una rabia fría y clara como el cristal. Esta rabia me dio un propósito, una claridad mental que no había tenido en años. Mi caligrafía, normalmente fluida y elegante, la de una maestra acostumbrada a escribir en pizarras, se volvió tensa y precisa. Empecé por el principio. Día 1. Embarque. Recibimiento. Ramiro y Valeria. Abrazos forzados. Valeria comentó sobre mi aspecto cansado. Cena. Salmón. Valeria insistió en servirme el agua. Sabor normal. Síntomas. Ninguno. Solo la fatiga emocional del reencuentro. Continué, metódicamente, reconstruyendo los últimos 4 días con un detalle forense. Cada comida, cada bebida, cada comentario aparentemente inocente. Día 2. Navegación, desayuno. Yogur y fruta. Taza de té de menta, servida por Valeria. Olor fuerte, sabor ligeramente metálico que ignoré. Almuerzo. Ensalada. Limonada traída por Ramiro desde la barra. Demasiado dulce. Un regusto extraño. Síntomas. Tarde. Primera sensación de niebla mental. Dificultad para concentrarme en mi libro. Cansancio extremo. Lo achaqué al jet lag y al movimiento del barco. Día 3. Primera escala. Mañana. No salí del barco. Sensación de pesadez en el pecho. Manos temblorosas por primera vez al intentar ponerme un pendiente. Cena. La noche de la nota. Pescado. Té de lavanda y manzanilla. Servido por Valeria. No bebí. Nota declara aprox. 21:30 hora. Llame al 911. Hay veneno en su té. Escribir los hechos, uno tras otro, les daba una solidez aterradora. Dejaban de ser sospechas y se convertían en una secuencia, un patrón, un método. No estaba loca. No me lo estaba imaginando. Era real. Día 4. Hoy. Desayuno, en el camarote. Traído por Valeria. Té de menta. Olor metálico más perceptible. No bebí. Fingí mareo. Conversación. Mañana. Valeria preguntó por mi medicación para la tensión, la pastilla azul. La vi teclear en su móvil. Encuentro, mediodía. Café, brisa. Conversación con Clara. Nombre del posible veneno. Digoxina. Conversación. Tarde. Ramiro. Mención de residencias de ancianos. Ofrecimiento de gestionar mis bienes. Regalo dividido por documentos. Valeria. Chal de seda. Carpeta con poderes notariales. Cada entrada era un clavo en el ataúd de su coartada. Mientras escribía, la maestra en mí tomó el control. Esto no era solo un diario, era un informe, era evidencia. Recordé haber enseñado a mis alumnos sobre la importancia de la crónica, de cómo el testimonio escrito puede sobrevivir al testigo. En ese momento, sentí que estaba escribiendo el documento más importante de mi vida. Llené varias páginas, mi mano moviéndose con una urgencia febril. Describí sus expresiones, el tono de sus voces, la forma en que sus ojos se evitaban en ciertos momentos.
Detalles que un jurado podría necesitar escuchar algún día. Cuando terminé, cerré el cuaderno. Se sentía pesado, cargado con el peso de la verdad. Lo escondí en el forro interior de mi maleta, en un bolsillo secreto donde guardaba mis documentos importantes. Ahora, este pequeño libro de cuero era el más importante de todos. Era mi testigo silencioso, mi arma de papel, y estaba lista para usarla. La noche era profunda y silenciosa, rota solo por el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano rumor del mar. A las 11:30, una hora en que la mayoría de los pasajeros ya dormían o se encontraban en los bares del barco, un fino sobre blanco se deslizó por debajo de la puerta de mi camarote. Mi corazón dio un salto, me acerqué sigilosamente y lo recogí. Dentro, una nota escrita en el mismo papel de servilleta que la primera. La caligrafía era de Clara. Cubierta de popa. Zona de servicio. Medianoche. Sola. Era un riesgo. Salir de mi camarote, caminar por los pasillos desiertos, me sentía como una presa aventurándose fuera de su madriguera. Pero la inacción era un riesgo mayor. Me puse un abrigo oscuro sobre el camisón. Metí la llave del camarote en el bolsillo y salí, cerrando la puerta detrás de mí con un cuidado infinito para no hacer ruido. Los pasillos del barco, normalmente bulliciosos, tenían un aire fantasmal a esas horas. La alfombra de diseño ahogaba el sonido de mis pasos. Me moví pegada a la pared, mi respiración contenida, sobresaltándome con cada crujido del barco. Llegué a la cubierta de popa, la brisa marina era fría y olía a sal. La zona estaba desierta, iluminada solo por la pálida luz de la luna y unas pocas luces de seguridad. Busqué la puerta de servicio que Clara había descrito. Estaba entreabierta. Entré en un corredor estrecho y metálico, lleno de carros de lavandería y el olor a detergente industrial. Clara me esperaba al final, junto a una escalera de caracol que descendía a las entrañas del barco. Su rostro estaba pálido bajo la luz fluorescente. «Gracias por venir», susurró. «Tenemos que ser rápidas». «¿Qué has encontrado?», pregunté, mi voz sonando tensa en el silencio. En lugar de responder, me entregó un sobre manila grande y grueso. Lo abrí allí mismo. Lo primero que vi fue una serie de fotografías impresas en papel fotográfico barato. Mi aliento se quedó atascado en mi garganta. La primera foto, granulada y tomada desde un ángulo extraño, mostraba a Valeria en la estación de servicio del restaurante. Estaba de espaldas a la cámara, pero era inconfundiblemente ella. En su mano, sostenía el pequeño frasco marrón sobre una tetera. La foto la había capturado en el acto. La segunda era de Ramiro, de pie junto a un dispensario médico a bordo, uno de los que atendían emergencias menores para la tripulación. Estaba hablando con un enfermero y le deslizaba un billete doblado. En el mostrador había una bolsa de farmacia. «Mi amigo trabaja en seguridad», explicó Clara en un susurro febril. Le conté mis sospechas. Al principio no me creyó, pero accedió a revisar las grabaciones de las últimas 48 horas. Esto es lo que encontró. La cámara de la estación de servicio es de baja resolución, pero es ella. Y la de la enfermería, mi amigo dice que su hijo consiguió una receta para un tónico cardíaco a nombre de un tripulante que se desembarcó hace 2 días, alegando que se lo había dejado olvidado. Pagó en efectivo para que no quedara registro. Mi mente procesaba la información, la premeditación, la complicidad, el cuidado con el que habían planeado cada detalle. Pero habían cometido errores. Habían subestimado a la gente pequeña, a los trabajadores invisibles de ese barco. Pero había algo más en el sobre. Clara sacó un pequeño objeto metálico y lo puso en mi mano. Era un grabador de voz, increíblemente pequeño. Estaba en la oficina de objetos perdidos. Nadie lo ha reclamado en meses. La batería está llena, dijo. Grábelos. Intente que hablen de los papeles, de la residencia, de su salud. Su propia voz será su verdugo. Necesitamos algo más que estas fotos. Asentí, guardando el grabador en el bolsillo de mi abrigo. El frío del metal contra mi piel me dio una extraña sensación de poder. Clara, estás arriesgando demasiado, le dije, mirándola a los ojos. Ella negó con la cabeza, una chispa de desafío brillando en su mirada. Mi abuela murió el año pasado. Sola.
en una residencia donde nadie le prestaba atención. Me juré a mí misma que nunca volvería a mirar hacia otro lado cuando viera una injusticia contra una persona mayor. No dejaré que lo hagan esto. La abracé. Un abrazo torpe y rápido en ese pasillo frío y estéril, pero lleno de una gratitud inmensa. Era un abrazo entre dos generaciones, entre dos mujeres que se habían encontrado en las circunstancias más oscuras y habían decidido luchar juntas. Volví a mi camarote con el corazón latiendo con una nueva fuerza. El sobremanila era mi escudo, y el pequeño grabador de voz, mi espada. La alianza secreta se había armado para la batalla. Cuando volví a la seguridad de mi camarote, con el sobre y el grabador ocultos, me sentí extrañamente calmada. El caos de las últimas horas había cristalizado en un propósito singular. Ya no era solo una cuestión de supervivencia, sino de justicia. Me acerqué al gran espejo sobre el tocador y me observé. La mujer que me devolvía la mirada parecía una extraña. Tenía mis ojos, mi pelo plateado, las arrugas que Ricardo solía llamar mapas de una vida bien vivida. Pero su expresión era diferente. Había una dureza en la línea de su mandíbula, una intensidad en su mirada que no reconocía. El miedo seguía ahí, en el fondo, una corriente subterránea y fría. Pero en la superficie, algo nuevo había tomado forma. Era la mujer que había criado a un hijo sola, después de la muerte de Ricardo. La que había luchado para mantener a flote una librería en la era digital. La que había enfrentado la enfermedad y la pérdida sin derrumbarse. Había olvidado lo fuerte que era. Ramiro y Valeria, con su crueldad, me lo habían recordado. Apoyé las manos en el tocador, mis nudillos blancos por la presión. No susurré a mi reflejo. No vais a ganar. En ese momento, tomé una decisión. Dejaría de ser la presa. Me convertiría en la cazadora. Mi mente de maestra, entrenada para estructurar lecciones y analizar textos, se puso a trabajar en un nuevo tipo de plan de estudios. Una lección de consecuencias. El grabador era la clave. Necesitaba una confesión, o al menos, una conversación tan incriminatoria que ninguna negativa pudiera refutarla. El día siguiente, puse mi plan en marcha. Activé el pequeño grabador y lo escondí en el bolsillo interior de un cardigan de punto grueso. Un lugar perfecto para amortiguar cualquier sonido y mantenerlo cerca. Luego, dejé la carpeta con los documentos de cesión de bienes abierta sobre la mesa de centro, en un lugar visible, con un bolígrafo encima, como si hubiera estado a punto de firmar. Esperé. A media mañana, como había previsto, Valeria llamó a la puerta. «Amalia, ¿puedo pasar?», preguntó, su voz melosa. «Claro, querida». Estaba descansando. Entró, y sus ojos se posaron inmediatamente en la carpeta. Una sonrisa de triunfo, diminuta pero inconfundible, apareció en sus labios antes de que pudiera ocultarla. «Veo que has estado mirando los papeles», dijo, sentándose frente a mí. «Sí», respondí, fingiendo confusión y duda. «Es que es tanto que asimilar, Valeria. Poder notarial, cesión de bienes, suena todo tan definitivo». «Oh, no, es solo una formalidad», se apresuró a decir. «Es para protegerte. Imagina que te pones enferma de verdad, que no puedes tomar decisiones. Con esto, Ramiro podría asegurarse de que recibes el mejor cuidado sin tener que pasar por un montón de burocracia horrible. Es un acto de amor, Amalia. Un acto de amor». La bilis subió por mi garganta, pero mantuve mi expresión de anciana vulnerable. «¿Y la casa? ¿La librería?», pregunté, mi voz temblorosa. «Bueno, seamos realistas. Son una carga para ti», dijo, su tono volviéndose un poco más firme, más práctico. «Vendiéndolas, tendrías una suma considerable. Dinero para vivir sin preocupaciones en una residencia de primera, y aún quedaría un fondo para emergencias. Un fondo que, por supuesto, Ramiro gestionaría por ti con la máxima diligencia. Queremos que tus últimos años sean dorados». «Tus últimos años». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado siniestro. El grabador, en mi bolsillo, se sentía como un corazón caliente y latente. «Supongo que tienes razón», suspiré, bajando la mirada. «Es que me cuesta desprenderme». «Lo entendemos», dijo ella.
poniéndose de pie y colocando una mano en mi hombro. Su contacto se sintió frío, como el de una serpiente. Piénsalo con calma, pero no demasiado. La salud es frágil y es mejor tener todo atado y bien atado. Cuando se fue, apagué el grabador. No era una confesión, pero era suficiente. Las palabras tus últimos años, gestionar, la salud es frágil, unidas al resto de las pruebas, pintaban un cuadro inequívoco. Miré a la mujer del espejo una vez más. Ya no era una extraña, era yo, Amalia, y estaba lista para escribir el último capítulo de esta historia. A la mañana siguiente, el barco atracó en un puerto bullicioso y soleado en alguna isla cuyo nombre no me molesté en aprender. Para mí, todo lo que estaba fuera de mi camarote se había vuelto borroso, un telón de fondo para el drama que estaba a punto de culminar. Ya no podía esperar más. El tiempo se estaba acabando. Llamé a la recepción y pedí hablar con el jefe de seguridad, el oficial Navarro, el nombre que Clara me había proporcionado. Insistí en que era un asunto urgente y confidencial. Me citaron en una pequeña oficina administrativa en una de las cubiertas inferiores, un lugar sin ventanas y con un aire impersonal y serio. El oficial Navarro era un hombre de unos 50 años, con un rostro curtido por el sol y unos ojos que lo habían visto todo. Me escuchó con una paciencia profesional, su expresión impasible, mientras yo le exponía los hechos. No lloré, no grité. Hablé con la calma y la precisión de una maestra exponiendo una tesis. Coloqué el sobremanila sobre su escritorio de metal. Aquí dentro hay fotografías, dije. Mi voz firme. Muestran a mi nuera, Valeria, adulterando mi bebida, y a mi hijo, Ramiro, consiguiendo medicamentos de forma irregular. Navarro abrió el sobre y examinó las fotos en silencio. Su rostro no cambió, pero vi cómo sus nudillos se blanqueaban un poco al sostenerlas. Luego, saqué el pequeño cuaderno de cuero. Este es mi diario de los últimos 5 días, continué. He documentado cada comida, cada bebida, cada síntoma y cada conversación sospechosa. Lo hojeó, sus ojos deteniéndose en algunas de las entradas. Finalmente, saqué el grabador de voz. Y esto dije, colocando el pequeño dispositivo sobre el escritorio como si fuera una pieza de ajedrez decisiva, es una grabación de una conversación que tuve ayer con mi nuera. En ella, habla de la necesidad de gestionar mis bienes debido a mi frágil salud y mis últimos años. Le expliqué mis sospechas sobre la digoxina, basándome en la información de Clara, aunque omití su nombre para protegerla. Dije que una fuente informada me había alertado. Navarro se reclinó en su silla, untando los dedos frente a su rostro. Me miró fijamente durante un largo momento. Señora Amalia, dijo finalmente, su voz grave y mesurada. Estas son acusaciones extremadamente serias. Lo sé, respondí, y no las haría si no estuviera absolutamente segura de que mi vida corre peligro. ¿Por qué no ha llamado a la policía en el puerto? Porque estamos en aguas internacionales y porque mi hijo y mi nuera son expertos en la manipulación. Negarían todo, dirían que soy una anciana senil y confundida que inventa historias. Y sin un análisis de sangre inmediato, que no puedo conseguir aquí, es mi palabra contra la suya. Necesitaba presentarles a ustedes la autoridad en este barco, un caso tan sólido que no pudieran ignorarlo. Navarro se quedó pensativo. Luego, cogió el teléfono. Necesito que el doctor a bordo venga a mi oficina inmediatamente y pongan a 2 agentes a vigilar discretamente el camarote 714 y a sus ocupantes, que no se les pierda de vista. Cuando colgó me miró de nuevo, y por primera vez vi una chispa de algo más que profesionalismo en sus ojos. Era respeto. Revisaremos todo esto, señora. Haremos que el doctor analice la composición de los tónicos cardíacos que hay a bordo. Confiscaremos el frasco si lo encontramos en su camarote, y escucharemos esta grabación. Le prometo que llegaremos al fondo de este asunto. Salí de esa oficina sin ventanas, sintiendo que un peso inmenso se había levantado de mis hombros. Había lanzado mi piedra. Ahora solo quedaba esperar a que las ondas alcanzaran la orilla. Sabía que la confrontación era inevitable, pero ya no la temía. Había entregado la verdad a las manos de la autoridad. Mi parte como investigadora había terminado. Ahora,
Solo me quedaba representar mi último papel, el de la víctima inocente, esperando el desenlace. Fingir normalidad después de mi reunión con el oficial Navarro fue el acto de mi vida. Me retiré a la biblioteca del barco, un remanso de paz y silencio, y me escondí detrás de un grueso volumen de García Márquez. No leí ni una sola palabra. Mi mente era un torbellino repasando cada detalle de la conversación, anticipando cada posible resultado. Poco después del mediodía, me encontraron. «Mamá, aquí estabas». La voz de Ramiro sonaba falsamente jovial. «Te hemos estado buscando por todas partes. Hace un día precioso. ¿Por qué no almorzamos en la cubierta de la piscina?» Me levanté, cerrando el libro, y les dediqué la mejor sonrisa temblorosa que pude reunir. «Me encantaría, hijos». El sol en la cubierta superior era casi cegador, el aire vibrante con la música y las risas de los otros pasajeros. Ramiro y Valeria me guiaron a una mesa con una sombrilla, ya preparada para 3. Estaban radiantes, visiblemente relajados. Mi reunión con seguridad no había levantado ninguna alarma, o al menos eso parecía. Un vino blanco bien frío para celebrar nuestro último día completo en el paraíso, dijo Valeria, haciendo una seña al camarero. «Para mí solo agua, por favor». «Con mucho hielo», dije, adelantándome a cualquier intento de servirme otra cosa. El almuerzo fue surrealista. Hablaban de sus planes para el futuro, de un viaje a Europa que querían hacer el próximo año, de la ampliación de su casa. Hablaban como si yo ya no formara parte de esa ecuación, como si mi herencia ya estuviera financiando sus sueños. Yo comía despacio, pequeños bocados de ensalada, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Observaba sus rostros, sus gestos, buscando alguna señal de nerviosismo, pero no había ninguna. Estaban completamente seguros de su éxito. Esa arrogancia sería su perdición. Estábamos a mitad del plato principal cuando los vi. El oficial Navarro, flanqueado por 2 miembros de seguridad más jóvenes y corpulentos, caminaba hacia nuestra mesa. No llevaban prisa, pero se movían con una autoridad que hizo que varias cabezas se giraran a su paso. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero mantuve la vista fija en mi plato. Y entonces le dije a mi socio que la inversión era segura, estaba diciendo Ramiro, cuando una sombra cayó sobre nuestra mesa. Levantó la vista, molesto por la interrupción. Su sonrisa se congeló en su rostro. Valeria, que estaba a punto de llevarse una copa a los labios, se quedó paralizada, su mano temblando ligeramente. «Señor Ramiro, señora Valeria», la voz del oficial Navarro era educada, pero dura como el acero. «¿Podrían acompañarnos, por favor? El capitán desea tener una conversación con ustedes en su despacho». Ramiro parpadeó, confundido. «¿Ahora? Estamos almorzando con mi madre. Es un asunto que no puede esperar. Ahora, por favor». El color desapareció del rostro de Valeria. Dejó la copa sobre la mesa con un chasquido. Pude ver el pánico desbocado en sus ojos, la maquinaria de su mente buscando frenéticamente una explicación, una salida. Pero no había ninguna. «¿Hay algún problema, oficial?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero le salió un hilo agudo. «Eso es lo que vamos a averiguar», respondió Navarro, impasible. Hizo un gesto a sus hombres. «Acompáñenlos». Los 2 guardias se posicionaron a cada lado de ellos. No los tocaron, pero su presencia era una barrera infranqueable. Ramiro me miró, su rostro una máscara de incredulidad y miedo. Buscaba una respuesta en mis ojos, pero yo le devolví una mirada vacía, la de la anciana frágil que no entendía nada. «Volveremos enseguida», mamá dijo, pero sus palabras sonaron huecas. Los vi alejarse, escoltados, a través de la multitud de curiosos que ahora guardaban silencio. La música parecía haberse detenido. Me quedé sola en la mesa, con 3 platos a medio comer y una copa de vino sin tocar. Cogí mi vaso de agua helada, levantándolo en un brindis silencioso hacia sus espaldas. Luego, tomé un largo sorbo, sintiendo el frío del hielo en mi garganta. El agua nunca me había sabido tan dulce. La noticia del interrogatorio de Ramiro y Valeria se extendió por el barco como un reguero de pólvora. Se convirtieron en el centro de susurros y especulaciones. La versión oficial,
difundida por la tripulación, era que había habido un malentendido administrativo con sus pasaportes. Pero yo sabía la verdad. Pasaron el resto del día confinados en su camarote, invitados a permanecer allí hasta que el asunto se aclarara. La última noche, en la recepción de despedida del capitán, el ambiente en el gran salón era de una festividad forzada. Yo me senté sola en una mesa, observando a la gente. Sabía que Ramiro y Valeria no estarían allí, pero mi plan aún no había terminado. Necesitaba un cierre, un acto final, que no fuera para la policía, ni para los abogados, sino para mí y para Clara. A través del oficial Navarro, había solicitado al capitán permiso para decir unas palabras. Unas breves gracias, le dije, a la tripulación por su amabilidad. El capitán, un hombre amable que ahora conocía toda la historia, accedió sin dudarlo. Cuando me llamaron al pequeño escenario, el murmullo de la multitud cesó. Me acerqué al micrófono, mis pasos firmes. Mis ojos recorrieron el salón hasta que encontré a Clara, que estaba de servicio cerca de la barra, puliendo copas y tratando de parecer invisible. Buenas noches, comencé, mi voz clara y resonante, gracias al micrófono. En nombre de muchos pasajeros, me gustaría agradecer al capitán y a su increíble tripulación por unas vacaciones inolvidables. Este viaje, para mí, ha sido mucho más que un simple descanso. Ha sido una lección. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Me ha recordado que los barcos, como las personas, se mantienen a flote no solo por su estructura, sino por la integridad de cada una de sus partes, y que el verdadero carácter de una persona no se muestra en los grandes gestos, sino en las pequeñas elecciones que hacemos cuando creemos que nadie nos está mirando. La elección de ser amable, la elección de decir la verdad, la elección de actuar con valentía, incluso cuando se tiene miedo. Mientras hablaba, mis ojos no se apartaban de Clara. Vi cómo dejaba de pulir la copa, su cuerpo tenso. Esta noche, me gustaría honrar a una de esas personas, un miembro de la tripulación cuya integridad y valentía silenciosa han tenido un profundo impacto en mí. La gente empezó a murmurar. Curiosa, Clara, ¿podrías acercarte, por favor? Se quedó helada. El pánico cruzó su rostro. No se lo esperaba. Vaciló mirando a su supervisor, quien le hizo un gesto de asentimiento. Lentamente, como en un sueño, caminó hacia el escenario. Sus mejillas estaban sonrojadas. Cuando llegó a mi lado, le sonreí. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por mí, le susurré, apartándome un poco del micrófono. Así que lo haré de la única manera que sé. Saqué un sobre de mi bolso. Lo que nadie aquí sabe, dije, volviendo a dirigirme al público, es que mi difunto esposo y yo creamos hace muchos años una pequeña fundación. Una fundación dedicada a apoyar a mujeres jóvenes y brillantes que estudian ciencias y que no tienen los recursos para cumplir sus sueños. Abrí el sobre y saqué un certificado. Clara, es un honor para mí otorgarte la beca anual Ricardo Amador para la excelencia en farmacología. Cubrirá la totalidad de tu matrícula y tus gastos de manutención hasta que te gradúes, para que puedas seguir salvando vidas. El salón estalló en un aplauso espontáneo y atronador. Clara me miraba, sus ojos llenos de lágrimas que no derramaba. No dijo nada, solo me abrazó, un abrazo fuerte, tembloroso, lleno de una emoción que las palabras no podían expresar. Luego, tan rápido como había venido, bajó del escenario y desapareció entre la multitud. Yo me quedé allí un momento más, bajo las luces. No había nombrado a Ramiro ni a Valeria. No había mencionado el veneno ni la traición. No había necesitado hacerlo. Había contado una historia diferente, una de gratitud, de fortaleza y de justicia poética. Había convertido su acto de oscuridad en un momento de luz para alguien que lo merecía. Y en ese momento, supe que, sin importar lo que pasara después, yo ya había ganado. El desembarco fue un asunto sombrío y silencioso. Vi a Ramiro y Valeria ser escoltados fuera del barco por una puerta lateral, directamente a manos de las autoridades portuarias que ya esperaban en el muelle. No me miraron. Sus rostros eran máscaras de piedra, grises y sin vida. No sentí ni una pizca de compasión, solo un vacío inmenso donde antes había habido amor. Mi primer destino al volver a casa no fue mi casa,
ni siquiera la librería. Fue el despacho de mi abogada, la licenciada Méndez, una mujer tan afilada como sus trajes de chaqueta. Le conté toda la historia, entregándole el diario, las copias de las fotos y el informe oficial del barco que el oficial Navarro me había proporcionado. Dios mío, Amalia dijo, su compostura profesional resquebrajándose por un momento. Podrías haber muerto. Pero no lo hice. Elena, respondí, llamándola por su nombre de pila. Y ahora tenemos que asegurarnos de que mi supervivencia esté blindada legalmente. Trabajamos durante toda la tarde. Con cada firma, sentía que estaba podando las ramas muertas y podridas de mi árbol genealógico. Rehicimos mi testamento desde cero. Los nombres de Ramiro y Valeria fueron erradicados de cada cláusula, de cada documento, como si nunca hubieran existido. La casa, el hogar que construí con Ricardo, ladrillo a ladrillo, sería legada a la universidad local para que la convirtieran en una residencia para estudiantes de literatura becados. La librería, el refugio de las palabras, pasaría a manos de una fundación cultural que yo misma crearía, con la condición de que Beatriz, mi amiga, supervisara la transición y se asegurara de que nunca perdiera su esencia. Mi patrimonio restante, más considerable de lo que mis hijos imaginaban, se destinaría íntegramente a la Fundación Ricardo Amador, la misma que había premiado a Clara para que pudiera seguir dando becas a docenas de jóvenes más. ¿Estás segura, Amalia?, preguntó Elena, su pluma suspendida sobre el papel. No le dejas absolutamente nada. Le di la vida, Elena, respondí, mi voz sin un atisbo de duda. Es un regalo que él no supo valorar. No cometeré el error de darle un segundo. Unas semanas después, como era de esperar, recibí una carta del bufete de abogados que habían contratado. Era un documento agresivo, lleno de jerga legal, en el que anunciaban su intención de impugnar cualquier cambio en mi testamento. Alegaban influencia indebida y falta de capacidad mental, pintándome como una anciana senil manipulada por terceros durante un episodio de estrés en el crucero. Le envié la carta a Elena. Su respuesta fue elegante y brutal. Envió al abogado de ellos un solo paquete. Dentro no había una carta de respuesta, solo 3 cosas. Una copia completa del informe de seguridad del barco, transcripciones de las declaraciones del personal médico y de seguridad, y una copia en alta resolución de la foto de Valeria con el frasco de veneno en la mano. 2 semanas después, llegó una segunda carta. Era escueta. Por la presente, nuestros clientes retiran cualquier y toda reclamación futura contra el patrimonio de la señora Amalia. Damos este asunto por zanjado. Habían visto el abismo y habían retrocedido, no por remordimiento, sino por miedo a la exposición, a la cárcel. Leí la carta, la doblé cuidadosamente y la guardé en una carpeta con la etiqueta final. No sentí euforia, ni siquiera alivio, solo la calma silenciosa de una puerta que se cierra para siempre. Había borrado sus nombres de mi futuro, había limpiado mi casa. Ahora, por fin, podía empezar a vivir de nuevo. La victoria legal fue un punto final, pero la sanación fue un proceso, un camino lento de regreso hacia mí misma. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cambié todas las cerraduras de mi casa y de la librería. Instalé un sistema de seguridad, un gesto que me habría parecido paranoico un año antes, pero que ahora era una necesidad para mi tranquilidad. Por las noches, a veces me despertaba con el corazón desbocado, creyendo oír pasos en el pasillo o el sabor metálico del veneno en mi boca. Eran los fantasmas de la traición, y tardaron en desvanecerse. Mi refugio, como siempre, fue la librería. Me sumergí en el trabajo, en el olor a tinta y a historias. Reorganicé estantes, organicé lecturas de poesía y empecé un pequeño club de lectura los jueves por la tarde. Al principio, solo venían Beatriz y un par de vecinas, pero poco a poco, el grupo creció. Mujeres de todas las edades, cada una con sus propias batallas y sus propias cicatrices, se reunían en mi trastienda para hablar de libros y, a través de ellos, de la vida. En una de esas tardes, mientras discutíamos La casa de los espíritus de Isabel Allende, una mujer nueva, que nunca había hablado mucho, compartió cómo la historia de la matriarca de la novela le recordaba a su propia abuela, y de repente,
La conversación se desvió de los libros a nuestras vidas. Hablamos de la resiliencia, del perdón y de lo que no se puede perdonar, de cómo reconstruirse después de que tu mundo se ha roto. En esa pequeña habitación, rodeada de mujeres que compartían su verdad, sentí que una parte de mí que se había congelado en aquel barco empezaba a derretirse. Clara me escribía cada 2 semanas desde la universidad. Me contaba sobre sus clases, sus notas excelentes, el laboratorio donde ahora pasaba horas investigando. Sus correos eran como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que en el mundo también existía la bondad y la gratitud. En uno de ellos, me dijo algo que me hizo sonreír. He decidido especializarme en toxicología. Quiero entender cómo funciona el veneno para poder combatirlo mejor. Me envió un pequeño paquete por mi cumpleaños. Dentro, una selección de tés orgánicos de una pequeña tienda cerca de su campus. La etiqueta, escrita a mano, decía, solo hojas y agua caliente, garantizado. Una tarde, mientras estaba en la librería, una mujer se me acercó. Disculpe, ¿usted es Amalia? Asentí, con cautela. Yo estaba en el crucero, dijo, su voz baja. En la recepción de despedida, vi lo que hizo por esa joven mesera. Nunca he olvidado su discurso, nunca he olvidado la dignidad con la que habló. Solo quería decírselo. La mujer me sonrió, una sonrisa de genuino respeto, y se fue. Me quedé de pie, entre los estantes de poesía, y sentí que una última pieza de mi corazón roto encajaba en su lugar. La verdadera sanación llegó una tarde de primavera, mientras estaba sentada en el jardín trasero de mi casa, el que Ricardo y yo habíamos plantado juntos. El sol calentaba mi rostro y el aire olía a tierra húmeda y a jazmín. Me serví una taza de té, el té seguro que me había enviado Clara, y por primera vez no pensé en el veneno, no pensé en la traición, solo pensé en el calor de la taza en mis manos, en el sabor limpio y honesto de las hierbas. Y en ese momento supe que estaba libre, me habían devuelto a mí misma. Los años que siguieron no fueron un regreso a la vida de antes, fueron el comienzo de una vida nueva, una vida vivida con una claridad y un propósito que no conocía. La librería se convirtió en el corazón latente de mi nueva existencia. Con la ayuda de Beatriz, creamos un programa de tutoría donde los miembros mayores de nuestro club de lectura ayudaban a los niños del barrio con dificultades para leer. El lugar, antes mi refugio solitario, se llenó de las risas y las voces del futuro. Ya no era solo Amalia, la dueña de la librería. Me convertí en Doña Amalia, una figura en la comunidad, una fuente de consejo y para muchas mujeres, un ejemplo silencioso de fortaleza. Mi historia, en su totalidad, permaneció en secreto, conocida solo por unos pocos. Pero sus lecciones se manifestaban en todo lo que hacía. Un día, recibí una carta con un matasellos de una pequeña ciudad del sur del país que no reconocí. Era de Ramiro. La letra era casi ilegible, llena de tachaduras. Era una carta divagante, llena de autocompasión y excusas. Hablaba de la mala influencia de Valeria, se habían divorciado, de sus deudas, de lo arrepentido que estaba, y al final, la verdadera razón de la carta, me pedía dinero, una pequeña ayuda para empezar de nuevo. Sostuve la carta durante mucho tiempo. No sentí rabia, ni siquiera dolor, solo una profunda y triste lástima. Él todavía no había entendido nada. Creía que el dinero era la respuesta, que el dinero podía comprar el perdón, que podía borrar el pasado. Cogí la carta, la rompí en pedazos pequeños y la eché a la basura. Mi respuesta fue el silencio. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ni deben ser reconstruidos. Mi legado no estaría escrito en un testamento, sino en las vidas que tocaba. Estaba en Clara, que se graduó con honores, y ahora trabajaba en un prestigioso laboratorio, luchando contra venenos reales. Estaba en los niños que descubrían el amor por la lectura en mi tienda. Estaba en las mujeres de mi club, que habían encontrado un espacio seguro para compartir sus propias historias de supervivencia. Una tarde, mientras me preparaba para cerrar la librería, una joven clienta se me acercó con un libro en la mano. «Doña Amalia»,
¿Qué se hace cuando uno siente que ha perdido la trama de su propia vida?, preguntó, su voz cargada de una angustia juvenil. La miré, y en sus ojos vi un eco de mi propio pasado, de la confusión y el miedo. La llevé a la trastienda, le preparé una taza de té, y me senté con ella. Se hace lo que hacen los buenos autores, le respondí con suavidad. No intentas volver a la página anterior. Aceptas el giro argumental, por muy doloroso que sea, y luego, con toda la fuerza y la sabiduría que has ganado, empiezas a escribir un nuevo capítulo, un capítulo que es completa y absolutamente tuyo. Mientras le hablaba, entendí la lección final de mi propia historia. Hay venenos que no te matan, simplemente te despiertan. Te obligan a convertirte en la heroína de tu propia narrativa. Mi historia no era sobre un crucero, una traición o un veneno. Era sobre una mujer que, en la habitación más oscura, encontró la fuerza no solo para encender una vela, sino para convertirse ella misma en la luz. Y esa luz, ahora, era lo suficientemente brillante como para ayudar a otros a encontrar su propio camino fuera de la oscuridad. Ese era mi refugio, ese era mi legado.